Buenos días compañeros, en este momento nosotros vamos a determinar los valores de voltaje de la batería. Tenemos varios valores, en este caso vamos a medir el de la batería cuando se encuentra descargado, que debe estar en un rango más o menos de 12 a 13 voltios. Como podemos ver nos está marcando un valor de 13.1 voltios. Ahora vamos a ver la diferencia cuando el motor se encuentra en funcionamiento, donde el alternador se encuentra cargándole a la batería. Ya, está acelerado. Ahora en este momento nosotros vamos a ver el cambio que existe cuando el motor se encuentra en funcionamiento y por medio del alternador la batería se encuentra cargando. Tenemos un valor de 14.3 voltios, que es la variación de cuando está el carro apagado y cuando se encuentra encendido. A continuación vamos a hablar acerca del sensor MAP, el mismo que indica la presión del colector de admisión, ayudando a la PCM al cálculo de carga del motor. Esta manguera viene directamente del múltiple de admisión, que es una conexión extra al sensor MAP, que la tenemos aquí conectada. Entonces la manguera que viene del múltiple al sensor. Este sensor posee tres cables, uno de señal, uno de referencia y uno de masa. Como podemos ver, el sensor tiene unas letras, entonces aquí vamos a tener que el A es masa, el color café, el B es señal, el color verde, y el C negro con blanco es el de referencia. Entonces vamos a medir a continuación. Vamos a poner el cable de masa en el A, en el cable B vendría a ser el de señal. Tenemos en milivoltios, como podemos observar. Entonces vamos a pasar también al de referencia. Nos tiene que dar 5 voltios. Como podemos observar, tenemos los valores predispuestos. Sensor IAT. Este tiene la función de darnos la temperatura de ingreso del aire hacia la admisión. Primero vamos a medir la continuidad, vamos a comprobar si existe una continuidad correcta entre los pines que conectan nuestro sensor con los pines que conectan la computadora. Para eso en el multímetro colocamos la función de continuidad y colocamos la aguja con respecto a un cable y comprobamos que este se encuentre en correcto funcionamiento. Tenemos en el bloque A de nuestros pines, en la parte inferior del segundo pin tenemos nuestro cable, verificamos que se encuentra en correcto estado. Cambiando nuestras agujas hacia el siguiente pin, vemos que igual tenemos una correcta continuidad. Ya, en este momento vamos a medir la resistencia de nuestro sensor IAT. Colocamos nuestras agujitas en los pines de nuestro sensor y tomamos la lectura de la resistencia que este nos presenta, de 2.86 kiloohmios. Ya, para medir nuestro voltaje de referencia hacia nuestro sensor, tenemos que ubicar en contacto al vehículo y colocamos nuestras agujitas del multímetro en nuestros pines de conexión. Podemos observar que tiene ahí 5 voltios, es el voltaje de referencia. Si nosotros quisiéramos tener el voltaje de señal, tenemos que encender el vehículo. A continuación vamos a hablar sobre el sensor LST, el sensor de temperatura del motor. A continuación vamos a hacer la medición de continuidad. Tenemos aquí el cable azul con su correspondiente pin en el bloque de conectores de la computadora.
y tenemos el cable café igualmente. Como podemos ver, se encuentra funcionando con normalidad, la continuidad está correcta. A continuación vamos a medir la resistencia de los pines del sensor RCT. Entonces, de tal manera cogemos con las puntas del multímetro para comprobar su medición. Como podemos ver, tiene un valor de 0.4K. Vamos a medir el voltaje de referencia para el sensor, de tal manera que tenemos que en el cable café es el de masa. Podemos observar que tenemos un valor de 5 voltios de referencia. A continuación vamos a hablar acerca del TPS. Este sensor sensa la posición de la mariposa en el cuerpo de aceleración. Vamos a medir continuidad. Ya. Ahora el cable verde y por último el cable café. Ya. A continuación vamos a realizar la medición de la resistencia en el sensor TPS. La conexión se realiza entre los puntos A y C. Como podemos observar, tiene una resistencia de 6.48K. Seguimos con la medición del voltaje de referencia. Esto se realiza entre los pines A y B. La masa en el pin A y el rojo en el pin B. Como podemos observar, tenemos un voltaje de referencia de 5 voltios, normal en cada sensor. Vamos a medir la variación de la resistencia al variar la posición del acelerador. Se puede observar claramente que la resistencia va variando. A continuación vamos a verificar el estado del sensor CKP, el que nos indica la posición del cigüeñal del motor. Entonces vamos a proceder a verificar la continuidad primeramente con los pines de la ECU. Entonces en primer lugar vamos a comprobar el cable negro en comparación con el de la ECU. Entonces verificamos que tenemos continuidad. Ahora vamos a verificar el cable verde, igual también verificamos que tiene continuidad. Finalmente vamos a hacer el cable negro con blanco para verificar de igual manera la continuidad. Y nos damos cuenta que todos los tres cables poseen continuidad. La resistencia de este sensor, y bueno, la resistencia que nos da es entre el pin 1 y 2 del sensor. Vamos a verificar qué valor tiene. Bueno, este sensor tiene un valor de 0.56 kilo ohmios de resistencia. El voltaje de referencia que nos está entregando la computadora. Para ello es necesario conectar entre los pines 1 y 2 de igual manera para verificar el estado, siempre y cuando el vehículo se encuentre en contacto. Y vamos a verificar que nos da un resultado de 5 voltios. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca del sensor de oxígeno, el cual mide los gases en el escape. Y a continuación vamos a medir la continuidad con la ECU. Comprobamos que existe continuidad en el sensor.